Hola, muy buenos días. Os preguntaréis qué hago aquí. Bueno, pues simplemente es que quiero hacer una lectura porque creo que puede ser muy útil para las personas que están lidiando con personalidades narcisistas, con personas que tienen el trastorno de la personalidad narcisista. Y bueno, pues he comprado un libro y que de verdad que es de gran ayuda. Claro, para la gente que desconoce en el ambiente que está viviendo, por supuestísimo que esto puede servirles de gran ayuda. La gente que, bueno, pues ya sabemos esto de qué se trata, nos viene bien para seguir ampliando nuestros conocimientos, pero nunca está de más el poder hacer o poder hacer llegar, sí, poder hacer llegar al público, a la gente que lo está pasando mal, esta serie de lecturas. Que no sé cuándo las volveré a repetir, ni mucho menos, pero creo que es importante. Es un libro que está escrito por Antonio de Vicente y el título del libro es ¿Cómo convivir con un narcisista? Y para ello pues voy a comenzar a dar lectura. No espero que sea muy largo este vídeo, pero porque no voy a acabar el libro, por supuesto, pero sí que creo que os puede ayudar, ¿de acuerdo? Venga, voy a comenzar. Todos deseamos ser felices, tener relaciones satisfactorias con aquellos que nos rodean y que las demás personas respeten nuestros derechos y nuestra manera de ser. En la mayoría de los casos es así, pero nunca falta el encuentro con personas que, por medio de manipulación, coacción o engaños, se cuelan en nuestras vidas arrastrándonos a la amargura y la infelicidad. Las personalidades tóxicas, sean cual sea su trastorno, están especialmente interesadas en abusar de esa persona que en algún momento les permitió acercarse a ellos. La mejor solución frente a esta realidad es la aplicación del contacto cero, es decir, alejarse lo más posible de la persona tóxica y eliminar todo tipo de contacto. Si quieres más información al respecto, puedes encontrarlo en un libro que se llama Contacto Cero, el camino a la libertad. Pero el problema surge cuando no es posible alejarse del narcisista o de la narcisista o de esa persona tóxica. En muchas ocasiones existen vínculos que no podemos romper. Una pareja tiene hijos en común cuando convives en una familia. Un puesto de trabajo que no deseas perder o incluso vivir en un barrio que no quieres o no puedes cambiar. Todos ellos son motivos que te impiden alejarte de esa persona que se empeña en amargar tu vida por medio de vejaciones, humillaciones o desprecios. En esos casos en los que debemos convivir con este sujeto molesto y perturbador, es donde puede resultar adecuada aplicar la técnica de la piedra gris. En esencia, esta técnica consiste en mantener la interacción emocional en el mínimo posible e indispensable para mantener la relación sin choques ni respuestas aireadas. Como su nombre indica, la clave está en convertirse en una enorme y anodina piedra gris que no emita ninguna respuesta emocional
al interactuar con este sujeto. En teoría debería funcionar adecuadamente, pero como veremos más adelante, no siempre es la técnica adecuada ni se puede aplicar en todas las circunstancias. El llamado método de la piedra gris fue citado por primera vez en el 2012 por la psicóloga y escritora Skylar, quien lo utilizaba con sus pacientes para que debieran enfrentarse con psicópatas, narcisistas, personas manipuladoras y otro tipo de personalidades tóxicas. Ella sostenía que cuando sus pacientes no podían evitar estas situaciones traumáticas, debían dar una respuesta evitativa en lugar de buscar la confrontación con el personaje tóxico. El mecanismo psicológico que opera en esta técnica es muy sencillo, pero como todas las cosas simples, tiene multitud de modos en los que se puede operar. De lo que se trata es de evitar manifestar ningún tipo de reacción emocional frente a la persona tóxica, porque así evitamos que ella pueda utilizar esas respuestas emocionales en nuestra contra y aprovecharse del estado de la víctima para manejarla a su antojo. En términos psicológicos, consiste en suprimir el refuerzo positivo que representa la respuesta emocional para la persona tóxica y tratar que de esta manera la conducta agresiva y manipuladora del perpetrador hacia la víctima vaya desapareciendo. Como bien se puede ver por su nombre, se trata de volverse una piedra en términos emocionales. Una piedra que no emite ninguna respuesta ante las provocaciones del abusador, para así resultarle poco interesante o incluso aburrido, con la esperanza de que dirija su atención hacia otra persona que sí le devuelva esos estímulos psicológicos que el narcisista necesita. Con esta técnica, lo que se pretende es evitar interacciones emocionales con la persona abusiva, mantener lo más breve posible las interacciones para evitar las confrontaciones y comunicarse de manera objetiva, fría y sin emociones. El objetivo es lograr que la persona abusiva pierda interés y detenga su comportamiento antagónico a fin de proteger el bienestar emocional de la persona. Antes de profundizar más en esta técnica, vamos a hacer un repaso de cómo son los narcisistas y cómo operan los mecanismos por los que se rige su conducta perpetradora. Antes de aplicar la técnica de la piedra gris, es importante saber qué es lo que pretendemos lograr con esta técnica. Si se trata de reducir el sufrimiento y el abuso que nos provoca el sujeto narcisista, no estaría de más conocer un poco a esta personalidad tóxica para saber a qué nos enfrentamos. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Se va configurando el trastorno desde la infancia, debido fundamentalmente a unos patrones educativos y valores equivocados en el ámbito familiar, y se manifiesta al llegar a la edad adulta. Sin embargo,
Detrás de esa máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a las críticas más leves. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, en el trabajo, en la escuela o en los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Habitualmente, esa creencia en su importancia y superioridad ante los demás es la causa de que traten de imponerse especialmente a las personas más próximas, causándoles sufrimiento y dolor. Sin ánimo de ser exhaustivos, los síntomas del trastorno de la personalidad narcisista y la gravedad de los síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden tener un sentido exagerado de prepotencia, tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Esperar que se reconozca su superioridad incluso sin logros que la justifiquen. Exagerar los logros y los talentos. Estar preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas. Monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a las personas que ellos perciben como inferiores. Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Envidiar a los otros y creer que los otros los envidian a ellos. Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos. Insistir en tener lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor auto o las mejores opiniones. Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de una manera especial. Tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad. Reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que ellos son superiores. Tener dificultad para regular las emociones y la conducta. Tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios. Sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección. Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Los narcisistas son seres muy dañinos, muy dañinos, capaces de destruir por completo a sus víctimas, de arrastrarlas a una vida de humillación y sufrimiento, de anularlas por completo, de empujarlas incluso a cometer un trágico suicidio.
ante la sociedad presentan una imagen impecable, pero con sus víctimas resultan absolutamente crueles, tan dañinos que en algunos casos pueden llegar a ser incluso letales. Rara vez utilizan la violencia física, pero son expertos en manipular el lenguaje, en darle la vuelta a las palabras, en herir con una simple frase. Están en todos los lados, en la oficina, como compañeros de trabajo, en los colegios, en el hogar. Son esos jefes que se ensañan con algunos de sus empleados. Son esos padres que humillan a sus propios hijos. Son esos profesores que tienen manía a un alumno. Esas personas en apariencia encantadoras y que sin embargo destrozan la vida a sus parejas sentimentales. El narcisista es alguien que utiliza el vínculo familiar, profesional, académico o amoroso para someter al otro, porque para poder dominar a alguien es necesario que exista un vínculo fuerte. El narcisista necesita proximidad con su víctima para poder actuar y por eso mismo hará de todo para impedir que ésta se aleje de él, aislándola personal, social y económicamente. Son personas frías que no conocen la culpabilidad y que no dudan en señalar a los demás como responsables de todas sus desgracias. Hace cargar a los demás con lo que debería ser su rabia, su miedo, su culpabilidad. El narcisista es alguien que no soporta sus propios conflictos internos y se los proyecta a otro. De hecho, la palabra perversión proviene del latín perversus, un término que significa invertir, cambiar el sentido. Y eso es precisamente lo que hacen los perversos narcisistas: expulsar sus conflictos internos endosándoselos a su víctima y haciendo cargar a ésta con su culpabilidad. Su comportamiento cambia en función de las personas que les rodean y del contexto en el que se encuentran. En sociedad despliegan sus encantos y suelen parecer amables, incluso directamente adorables. Son capaces de fingir compasión y caer simpáticos. Son seductores y, si es necesario, pueden mostrarse sumamente serviciales, sobre todo si con eso esperan lograr algo a cambio. Pueden ser tipos de apariencia tranquila, pero de hecho están tranquilos, ya que tienen una víctima sobre la que tienen que descargar toda su rabia y todo su resentimiento. Pero con su víctima toda esa amabilidad se evapora. No tienen nunca en cuenta sus sentimientos ni necesidades, salvo para utilizarlos con el objetivo de manipularla y machacarla. Someten a su víctima y la empujan a la depresión, la violencia, la perversión, la locura, la enfermedad y, en los casos más extremos, hasta la muerte por suicidio o accidente. Son muy sutiles. Los narcisistas son expertos en utilizar los dobles sentidos, en manipular conceptos y en darle dialécticamente la vuelta a la tortilla, porque no solo consiguen desorientar y machacar a su víctima, sino que logran incluso que ésta aparezca como responsable de lo que le sucede.
y el abusador, mientras, conserva su apariencia de persona de bien y a veces se hace pasar por víctima. La violencia verbal puede ser tan peligrosa como la física o más. A través de la palabra se puede condicionar a una persona al suicidio. Utilizan una amplia variedad de técnicas manipulativas, como el gaslighting, que consiste en confundir a la víctima sobre sus propias percepciones sensoriales, haciéndoles creer que determinados fenómenos provocados por el narcisista no están ocurriendo y son el fruto de la imaginación de la víctima, que se está volviendo completamente loca. La comunicación paradójica es otra de las armas favoritas de los narcisistas. Es una técnica que le permite desorientar al otro, enredándolo en un laberinto de informaciones contradictorias e impedir de ese modo que pueda tomar distancia, pensar y reaccionar de una forma sana. Los típicos te quiero, pero no te soporto. Quiero dejarte, pero no puedo vivir sin ti. En realidad, todos echamos mano en alguna que otra ocasión de la comunicación paradójica en ciertas situaciones, pero un narcisista la utiliza como arma recurrente para desvalorizar y debilitar a su víctima, que en un momento dado ya no sabe dónde está la realidad y dónde la mentira. La víctima del narcisista se muestra confundida, mientras que su agresor sabe muy bien dónde y cómo se encuentra omnipotente. Además, los narcisistas suelen elegir como víctimas a personas con falta de confianza, baja autoestima o una elevada empatía, bien por circunstancias de su infancia o porque se encuentran en una situación de especial tensión e incertidumbre, como por ejemplo tener un nuevo empleo. Al fin y al cabo, lo que pretende el narcisista es lograr el estímulo que le hace sentirse importante, que tapa ese vacío, que deja su inseguridad y su baja autoestima, y logra haciendo sufrir a sus víctimas. Eso es lo que llamamos el combustible narcisista y lo que analizamos a continuación. Para entender la eficacia y el fundamento de la piedra gris, o llamada técnica de la piedra gris, es necesario conocer previamente los mecanismos que subyacen en el proceso de obtención del combustible o suministro por parte del narcisista. Este es uno de los aspectos fundamentales para entender la conducta de este abusador. Como hemos explicado en otras ocasiones, el concepto clave para descifrar el confuso comportamiento del narcisista es el de suministro o combustible, la energía que requieren continuamente para funcionar y que sostienen su falso yo grandioso, la construcción de sí mismos que proyectan en los demás. A través del combustible sacian su adicción al poder y al control sobre los otros. Es como un fuego que les quema por dentro. Sentirse superiores, sentirse por encima, dominarlos. El combustible es la energía que los nutre y les relaja de la tensión permanente en la que están viviendo. El narcisista vive en un perpetuo estado de ansiedad y el combustible es como la droga que adormece a los adictos. Sin ella entran en el estado de ebullición y solo logran calmarse cuando reciben su ración de combustible o suministro. Los narcisistas
reciben este suministro por medio de las reacciones emocionales que provocan en sus víctimas, ya sean de signo positivo, admiración, atención, reconocimiento, enojo, tristeza, ansiedad, dolor, estrés, etc. Y esto dará lugar a dos tipos de combustible que utilizan, el positivo y el negativo. El combustible positivo se refiere a aquellas expresiones emocionales de aprobación que el narcisista recibe de quienes le rodean. Pudiera parecernos que es normal que alguien reciba elogios y frases laudatorias por su trabajo y que nadie deba sorprenderse por ello, pero cuando ese elogio es buscado con desesperación o con artimañas y constituye una necesidad en sí mismo, la situación cambia, y especialmente cuando se recibe de forma inmerecida. Cualquiera de nosotros agradece unas palabras amables y cariñosas cuando hemos hecho una buena acción o un buen trabajo. El problema aparece cuando un personaje espera la constante aprobación y beneplácito para todo aquello que hace, independientemente al resultado obtenido. El narcisista espera siempre una reacción emocional positiva por todo ello que hace y la busca con desesperación. Esto le hace sentir que controla la situación. De esta forma, las muestras de aprobación se transforman en muestras de sumisión, ya que esta es incondicional. Para el narcisista, conseguir este suministro positivo es relativamente fácil. Su don de gentes, su apariencia cuidada y sus habilidades sociales le hacen merecedor del respeto de mucha gente al exterior de su familia o al círculo íntimo. Los buenos usos sociales que preconizan, las buenas maneras y las respuestas generales de aceptación también le facilitan su labor. El narcisista recibe una enorme cantidad de combustible positivo en su vida social, pero precisamente por esa facilidad de obtención, este tipo de suministro o combustible positivo es poco apreciado por parte del narcisista. Necesita otro tipo de combustible que sea más difícil de obtener y el resultado de sus esfuerzos, que solo se pueda atribuir a sí mismo. La obtención de este tipo de combustible la reserva para su círculo íntimo, ya sea familiar, laboral o social. Se trata del combustible negativo. En el caso del combustible negativo, el concepto es a la inversa. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en su fuente primaria, dejando, humillando y menospreciando a esas personas que elige como víctimas. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en seres próximos a él y a los que él se supone debería amar. Provocar dolor, causar disgustos, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, vejar, maltratar, pisotear, y con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia, es lo que llena
de regocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina, y ello lo hace sentir superior. Cuando lloras por su culpa, cuando te ve humillado y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, orondo, embriagado de poder. Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. Uno de los aspectos más desconcertantes es que este desbordamiento de maldad no tiene ningún tipo de justificación. Al contrario, la mayoría de las víctimas han dado suficientes muestras de generosidad e incluso amor al narcisista. Le han dedicado su tiempo y atención e incluso han terminado justificando sus conductas. ¿De qué manera podemos comprender que alguien responda a tanta entrega, a tanto amor o amistad de esta forma y con estas ganas de dañar? Si alguien a quien has hecho daño directa o indirectamente te devuelve el golpe, te parecerá lógico y entendible, pero lo que no puedes comprender es que aquella persona a la que has entregado todo sea la misma que te maltrata emocional y psicológicamente. El combustible negativo no es tu dolor o sufrimiento, no es tu humillación o tu abatimiento lo que le alimenta al narcisista, es exactamente tu respuesta, esa respuesta emocional, tu resistencia al abuso, tus quejas, tus lloros, tus exigencias, tus reclamaciones, tus suspiros, tus lágrimas o incluso tus quejidos. Lo que alimenta al narcisista no es tu sufrimiento, sino tu desesperación. Y esta es la gran paradoja del narcisismo, mientras que para las fuentes secundarias aparece como un gran personaje, merecedor de cualquier honor, y su familia se ve como un ejemplo de unión y amor. Al interior, con la fuente primaria, como explicábamos, solo vive dolor, sufrimiento y resignación. Respecto a los modos en los que el narcisista recibe el combustible, me voy a referir fundamentalmente al combustible negativo, ya que el positivo, como hemos visto, es muy fácil de comprender. En primer lugar, de un modo mental. El control que el narcisista ejerce sobre su víctima es tal que sabe cada momento en que estará pensando o qué estará sintiendo. Si no le contesta una llamada o si no acude a una cita, comprender lo que está sintiendo la víctima es una fuente de combustible para él. Pudiera parecer por ello que el narcisista es empático, pero nada más alejado de la realidad, ya que entiende y es consciente de los sentimientos de su víctima, pero no sufre por ellos ni alcanza a ponerse en su lugar, que sería, la verdad, la respuesta empática. En segundo lugar,
cuando se interactúa. Es posible que tratemos de comunicarle al narcisista algo, pero que lo hagamos de una forma neutra, sin emociones o juicios de valor, con la intención de que no lo utilice como combustible. El simple hecho de que la interacción ya le sirve de combustible, ya que él entiende que se le ha prestado atención, y eso le es suficiente. En tercer lugar, cualquier tipo de contacto, cualquier reacción ante la presencia de él, ya sea visual o física. Pronunciar su nombre, miradas, ya sean de afecto o de reproche, gestos incontrolados o incluso el lenguaje no verbal de nuestro cuerpo y nuestro rostro. En cuarto lugar, gestos o palabras de amor. Realmente, este suministro de combustible tiene bajo valor para el narcisista, algo que es tan importante para todo el mundo, sin embargo para el narcisista es de segundo orden. Esto es debido a su incapacidad de amar y de comprender lo que en realidad significa el amor. El amor es entrega de uno mismo al otro, lo contrario de lo que hace el narcisista. El narcisista, por su concepto de superioridad, siente un cierto rechazo por la intimidad física, cuando paradójicamente son personajes promiscuos. Pero para ellos el sexo solo tiene un valor, y es el valor de la dominación. En este caso, su deseo de sumisión de los otros es superior a ese rechazo físico que siente por el otro. Aprecian, sin embargo, más las palabras, ya que les reconforta escuchar repetidamente mensajes de amor y de adulación. En quinto lugar, los gestos y palabras de atención, ya que el narcisista quiere ser permanentemente el centro de atención de todas aquellas palabras o gestos que lo coloquen en una situación que le sirven de combustible, ya sean palabras de cortesía, así como expresiones de una preocupación verdadera por él. Al narcisista le encantan, le gusta que lo reciban con gestos evidentes de su rango, que las personas lo esperen, que lo coloquen en los mejores sitios, que le reserven una plaza de estacionamiento. Ya en la intimidad le gusta ser tratado como un emperador, en donde todo gire en torno a él, que se coma lo que a él le gusta, a la hora que él quiere, sin tener en cuenta para nada los deseos de los demás. En sexto lugar, gestos y palabras de admiración. Despertar admiración en los demás es uno de los principales estímulos del narcisista. La admiración de los demás es el principal combustible positivo. Esa admiración puede ser de muchas maneras, desde distinciones honoríficas a reservarles la cabecera de una mesa en una comida, ser protagonista de cualquier evento que se celebre, cualquier halago público en que se le cite, cuando se hable bien de algo, que se mencione su familia como ejemplo social. Su vida social está orientada a la consecución de una serie de muestras de admiración que le permiten reafirmarse como lo que se siente. No olvidemos que el narcisista es un personaje con una autoestima baja y que necesita el constante refuerzo de su imagen por parte de todos aquellos que le rodean. En séptimo lugar, gestos y palabras de enfado. Llegamos ahora a las fuentes de combustible negativo. Este es el verdaderamente importante para los narcisistas. El combustible positivo es fácil de obtener. El entorno social lo suministra en abundancia. Pero el combustible negativo es bocato de cardinali para el narcisista, lo más apreciado. Cuando respondes enojado
Cualquier gesto o palabra les sirve. Cualquier manifestación de contrariedad les alimenta. Pueden ser incluso gestos involuntarios, la forma airada de caminar o de moverse, la expresión de la mirada, y no digamos cuando expresamos con palabras nuestro desacuerdo, resignación, dolor o sufrimiento. Obtener una respuesta de ira o rabia ante sus acciones los llena de satisfacción y tratarán de pinchar en la herida para que esa respuesta se descontrole, para tratar de causar el mayor daño posible. Hemos de fijarnos también en el lenguaje no verbal, ya que aunque no queramos manifestar nuestro desacuerdo o enfado ante el narcisista, nuestro cuerpo nos traiciona, diciendo aquello que queremos ocultar. Y eso el narcisista lo sabe leer muy bien. Todos los gestos, a veces involuntarios, que acompañan a la frustración y al enojo, fruncir el ceño, caminar dando zancadas, un portazo, agitar el puño, crispar la cara, cambiar el tono de voz, son apreciados por el narcisista, por muy leves que ellos sean. En octavo lugar, los gestos y las expresiones de llanto. A medida que las manifestaciones de dolor crecen en la víctima, también lo hacen la satisfacción del narcisista. Las muestras y palabras de dolor y sufrimiento, los gestos de desesperación son un auténtico manjar para este sujeto. No olvidemos que estamos tratando con un depredador emocional. Por supuesto, no significa que el narcisista deje de que te autodestruyas o te inmoles en tu propio sufrimiento. Eso sería perjudicial para él, ya que se terminaría su fuente de combustible. Tiene la habilidad para, en los momentos en que percibe que estás llegando a tu límite, consolarte y hacer ver que él es tu salvador, que te ama, que te quiere y que te quiere ayudar. Eso es lo que hace que sea tan difícil terminar con un narcisista. Como sabemos, el narcisista es un gran actor y en este caso interpreta dos papeles de forma consecutiva: el papel de policía malo y el papel de policía bueno. La famosa estrategia del FBI para ablandar a los delincuentes más recalcitrantes. Explota los sentimientos de amor que sabe que tienes y en los momentos límites aparece para solucionarlos. Por supuesto, dejándote a ti como culpable de lo que ocurre, es decir, ayudándote, pero no tanto, para que te recuperes, pero no en una posición debilitada y a su merced. De esa manera se garantiza el suministro de combustible por mucho tiempo. Tu estado de sufrimiento en realidad no le importa, es la técnica del palo y de la zanahoria. Cuando me conviene, te premio, y cuando quiero, te castigo. Esta es la realidad que hay detrás de todas las estrategias, maniobras y mentiras del narcisista. De ahí es su obsesión en identificar tus puntos débiles, sus maniobras de control y condicionamiento para crear la dependencia. Una vez conseguida esa fuente de suministro de combustible negativo, luchará con fuerza para mantenerla, ya que en el caso de perderla, deberá comenzar nuevamente desde cero. Y también explica la máxima de que el narcisista siempre vuelve, ya que considera que le cuesta menos recuperar una fuente de suministro antigua que crear una nueva. Su dependencia del suministro negativo es tan importante que explorará a su víctima hasta haber agotado todo el combustible que pueda obtener. Cuando su víctima desfallece
Emocionalmente es el momento de buscar una nueva fuente primaria de la que seguir obteniendo combustible. Como habíamos comentado al principio, comprender bien la naturaleza del concepto de combustible o suministro narcisista es de crucial importancia para entender la naturaleza de la conducta narcisista. A pesar de que son seres a los que la víctima ama, no debes juzgarlos con el corazón, ya que entonces te enredarás en la maraña que ellos tejen y nunca podrás liberarte de su maldición. Es necesario que los analices desde la frialdad de la razón, viendo sus motivos y sus actuaciones. Sólo así podrás comprender la magnitud del abuso que ejercen, el daño que causan, y podrás vislumbrar el modo de librarte de ellos. También comprendemos de esta manera la importancia de la técnica de la piedra gris, porque con ella cortamos este suministro de combustible negativo. Al adoptar esta estrategia, anulamos todo tipo de comunicación emocional con el narcisista o la reducimos al mínimo imprescindible. Lo importante no es el alejamiento que se produce, sino el aislamiento emocional al que los sometemos. Privado de este refuerzo negativo, se ve obligado a buscar otra fuente de combustible negativo. De alguna manera pretende reducir al máximo la interacción emocional con este personaje perpetrador para no nutrirlo con las respuestas emocionales de la víctima. La única solución que le queda a la víctima es poner distancia emocional de por medio de inmediato, sin darse más plazos. Sólo así, saliendo de la órbita psicológica que le impone a su víctima el narcisista, ésta se dará cuenta de su trastorno. El problema es que el agresor lo sabe, así que hará todo lo posible para que su presa no pueda alejarse y analizar la situación con racionalidad. Por eso trata de impedir que la víctima frecuente a personas que podrían hacerle ver el aspecto anormal de su relación, porque la comunicación paradójica, las agresiones violentas, la desvalorización del otro seguida de la seducción someten a la víctima en un estado tal de confusión que provoca que no sea capaz de ver la realidad por sí sola. De hecho, es tal el daño que hacen los narcisistas que quienes consiguen librarse de sus garras presentan con frecuencia síntomas de estrés postraumático, semejantes a los que muestran quienes han pasado por una guerra o por una catástrofe. Pero no es fácil establecer la piedra gris con un narcisista. Su carácter combativo en el intento de obtener combustible negativo lo transforma en una fuente de provocación constante y hace muy difícil establecer la frialdad emocional necesaria para cortar su fuente de suministro, es decir, para no dar una respuesta emocional desproporcionada. Y llegados hasta aquí, agradeceros que me hayáis estado escuchando y seguiremos con otro capítulo de este libro. Muchísimas gracias y que paséis un gran día.